¿Recuerda usted el relato del apóstol Pedro y Cornelio? Cornelio era un centurión, era un gentil, y él manda llamar al apóstol Pedro para que venga y les predique. ¿Sabe usted que Pedro estaba un poco indeciso si ir o no a esta reunión? Pero el punto es que el apóstol fue y atendió al llamado de Cornelio. Y dice que Cornelio, viendo que el apóstol venía, reunió a toda su familia para escuchar al apóstol. Y me llama la atención las palabras que usa Cornelio. Así que luego envié por ti, le dice a Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cuando hay un pueblo reunido para escuchar la palabra de Dios, su sinónimo es: estamos en presencia de Dios. Así lo entendieron siempre en las Escrituras y es realidad hoy. Cristo está presente cada vez que la palabra de Dios es expuesta. Bien, hermanos, sigamos con nuestro recorrido por Efesios y hoy sin duda vamos a ir sobre el versículo 11 hasta el 13, aunque el 11 y el 12 ya lo habíamos visto. Vamos a tomarlos un poco y seguir avanzando. Sería útil recordar hasta aquí, hermanos, que Efesios ha intentado subrayar que la iglesia de Cristo es una sola. Somos un solo cuerpo, pero eso no anula la diversidad de dones que Dios da a la iglesia. Los dones son capacidades que Dios da a los creyentes, como mirábamos el sermón pasado. Al menos cada creyente tendrá un don que Dios le ha dado para el trabajo en la iglesia. Ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros vivir a la luz de la realidad de ser un solo cuerpo que crezca bajo una sola fe, bajo un mismo Señor? Pues bueno, Dios ha querido capacitar a todos los creyentes, al menos con una capacidad, con un carisma, con un don espiritual. Ahora, el apóstol Pablo ha querido, de todos los dones que puede haber hablado, quiso concentrarse en esos dones que yo les puse un nombre: estructurales. ¿Por qué? Porque se me hace que el ministerio, todos los ministerios que tengan que ver con la palabra de Dios en la iglesia, corresponden a la estructura del cuerpo de Cristo. Así que el apóstol nos habló de cómo el Señor, en el ejercicio de su gobierno sobre la iglesia, recuerde que Él bajó a las partes más bajas de la tierra, es decir, se encarnó y luego subió por encima de todo para dar dones a los hombres. Así que en el ejercicio de su autoridad y poder sobre la iglesia, Él da dones. Y al comienzo de la iglesia, estamos hablando hace 2000 años, dio unos dones que le llamamos dones fundacionales, o los dones que echaron el fundamento de la iglesia, que son apóstoles y profetas. Y ahí en adelante el Señor ha querido dar dones de continuación, que son los que deberíamos esperar encontrar todo el tiempo que la iglesia esté en esta tierra. Que allí, según mi concepto, están los evangelistas y, no tenemos duda, de pastores y maestros. O, como algunos estudiosos dicen, pastores-maestros, que no está hablando de dos dones, sino pastores que son maestros. Puede ser una traducción posible. Ahora, quiero que hagamos un recordatorio. Yo sé,
si yo le pongo a usted a pensar, todos los textos donde Cristo le encargó algo, no a los creyentes particulares, sino a la iglesia, cuando Dios hizo un encargo a la iglesia como un todo, ¿qué cosas nos encargó? Bueno, pues hay varias cosas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, voy a decir algo personal, menos mal nadie nos está escuchando, ¿no? Solo va a quedar grabado para que todo el mundo lo pueda ver, pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo con la expresión la gran comisión. La gran comisión. Es como si Cristo nos hubiera dicho, de todo lo que les dije, todo es importante, pero esto es más. Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo que en la Biblia Dios nos dejó muchas comisiones, todas muy importantes porque vienen del Señor. Pero si pudiéramos resumir las tareas de la iglesia, resumir así dramáticamente, las tareas que Dios le dejó a la iglesia tienen que ser dos, una hacia adentro de ella y una hacia afuera de ella. La hacia afuera de la iglesia la reconocemos muy bien. ¿Cuál es? Muy bien, las misiones, predicar el evangelio, el evangelismo, llámele como le llame. La iglesia sí tiene una tarea, no sé si es la gran, pero hablemos de la gran comisión 1, hacia afuera. La gran comisión hacia afuera es alcanzar los perdidos, predicar el evangelio, hacer misiones. Pero la iglesia tiene una tarea, una gran comisión hacia adentro. ¿Cuál es? La edificación de sus miembros. Ahora, ¿cuál de las dos es la más gran de la gran? Eso es lo que yo no estoy de acuerdo, que se nos ponga una por encima de otra, cuando el Señor está promoviendo ambas cosas. El Señor quiere que la iglesia vaya y evangelice, pero al mismo tiempo y simultáneamente quiere que las iglesias sean edificadas, maduren y crezcan. Hermanos, y hablando de la tarea, de estas dos tareas, es imposible que la iglesia cumpla esta misión si el trabajo se le deja solo a los pastores. Así en esta iglesia tuviéramos 20 pastores, y cada iglesia local tuviera 20 pastores, aún así, todo lo que Dios nos mandó hacer es demasiado para que solo un grupo de hombres lleve a cabo esta gran misión, tanto de evangelizar hacia afuera de la iglesia, como de edificar la iglesia hacia adentro. Por lo que el Señor es sabio, y note desde el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, ¿qué fin tienen ellos? ¿Por qué Dios los puso? A fin de que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso en otras palabras quiere decir que si yo cumplo mi función, ustedes son los que deben trabajar por la obra de Cristo. ¿Estoy leyendo bien o no? Que si yo cumplo mi función adecuadamente como pastor, la idea no es que yo haga todo, la idea es que yo lo equipe para que sea usted el que trabaje en la obra del Señor. Y esto coloca las cosas en otra dimensión, ¿no cree? Porque venimos acostumbrados, muy a lo romano, que los que trabajan para el Señor y en la obra son los líderes. Los demás somos el pueblo. Entonces, los laicos, el laicado y el liderazgo. El liderazgo es el que trabaja, por supuesto, en la obra de Cristo. Los demás miran cómo otros trabajan. Gracias a Dios, la Biblia no apoya eso. Dice que la función del liderazgo de una iglesia es equiparlos a ustedes, a la iglesia, para que sea la iglesia la que trabaje en la obra de Cristo. Por eso el Señor les da dones a ustedes también. No solamente llena de dones al pastor o a los maestros, sino que ustedes, los creyentes verdaderos, van a recibir al menos un don
Digo al menos porque hay gente que tiene más que eso y no es tan infrecuente que pase. De manera que no es para nada exagerado decir que cada regenerado debe ser un obrero abnegado en la iglesia. Ahora usted me dirá, bueno hermano, entonces renuncio a mi trabajo, ¿qué hay que hacer? No hermanos, no se necesita renunciar a su trabajo para ser un obrero de la iglesia del Señor. Ahora hermanos, ¿cuál es el fin de los dones? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para que ellos trabajen en el servicio. ¿Y con qué fin? Ellos deben trabajar en el servicio. ¿Con qué fin? ¿Qué dice ahí el versículo 12? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí nota el orden? Pastores y maestros equipan la iglesia sirve y trabaja en el trabajo de Dios. ¿Con qué fin? Tenemos un fin, que la iglesia sea edificada. Y esto va muy de acuerdo, hermano, a dos realidades. La primera de ellas es que les recuerdo que en Mateo 16:18 Cristo hizo una promesa. Yo edificaré mi iglesia, ¿recuerda? Y cuando Cristo da dones a los creyentes, ¿qué es eso? Sino que está cumpliendo su promesa. Él dijo, yo la edificaré. Y entonces Él provee dones a los creyentes y así la iglesia es edificada de acuerdo a la promesa de Cristo. Note eso. Y la segunda realidad es que la iglesia no puede edificarse a sí misma. Él es quien la edifica. Por eso Él es quien da dones y los pone a trabajar. Nosotros no podemos ser edificados por nosotros mismos o con nuestros talentos. No, necesitamos la provisión de los dones de Cristo y además de eso, el poder de Cristo actuando a través de esos dones. Es decir, sí, Dios edifica la iglesia a través de los dones que nos da a cada uno, pero no es simplemente que Él da los dones, Él tiene que acompañar o vivificar los dones. Yo no sé si es una buena palabra, energizar los dones, para que los dones que tenemos sean efectivos. Bien, ¿en qué consiste la edificación del cuerpo de Cristo? Voy a demorarme este sermón y el próximo en responderle esta pregunta. ¿En qué consiste eso de la edificación o crecimiento del cuerpo de Cristo? Ahora, antes de responder la pregunta en un primer punto, quiero que lo pasemos al nivel de lo físico. Si yo le digo a usted, hablando de sus hijos, ¿en qué consiste el crecimiento de sus hijos? ¿Pudiera usted definirlo en palabras concretas? Cuando yo le digo, usted como padre debe observar el crecimiento de sus hijos, usted no piensa y dirá, ¿quién sabe qué será eso lo que el pastor está diciendo? Pero sea lo que sea, nos debemos ocupar en eso. No, ¿qué piensa usted cuando yo le digo que debe procurar el crecimiento de sus hijos? Pues en palabras más, palabras menos, usted está pensando en que ellos, por ejemplo, aprendan cada día más cosas. Si ellos aprenden cada día más cosas, ¿usted cómo lo puede definir? Ellos están creciendo en conocimiento. Si yo le pongo a usted a definir cómo es que ellos crezcan en estatura, ¿usted qué me diría? Pues, en sentido natural, que sus huesos se estiren, que sus músculos se estiren a la par con sus huesos, que sean más fuertes sus huesos y sus músculos. Sí, usted me pudiera definir claramente qué es eso de crecer en el caso de un hijo. Ahora, hermanos, usted y yo hemos venido acumulando frases cristianas todo el tiempo, ¿no? Y cuando decimos, sí, la edificación del cuerpo, sí, el crecimiento, sí que... Y yo le pregunto, ¿qué es eso de la edificación del cuerpo? ¿Cómo la pudiera definir usted en palabras reales, en palabras prácticas? ¿Qué es eso de crecer? Te dirá, pues,
Muy, muy buena pregunta, pero sigamos orando porque el Señor edifique y haga crecer la iglesia. No, mis hermanos, por eso el apóstol dice, ay Señor, ayúdales a entender las cosas espirituales. ¿Qué es crecer, hermanos? ¿Qué es que la iglesia sea edificada en palabras prácticas? Significa que cada día, cada reunión deberíamos esperar más gente viniendo a los cultos. ¿Será eso quizá? ¿Será que cada día nos debemos volver más inteligentes? ¿Será que crecimiento significa que cada mes debemos buscar una nueva actividad donde involucrarnos? ¿Qué es eso de la edificación del cuerpo de Cristo? Así que le voy a responder esta pregunta con 3 cosas, pero hoy vamos a ver solo una. Cuando estemos hablando de edificación del cuerpo de Cristo, lo primero que usted debería pensar es en que nosotros debemos progresar en ser semejantes a Cristo. ¿Sí? Así que cuando la próxima vez yo le diga, hermanos, oremos por la edificación de la iglesia, ¿qué le salta a usted aquí a la mente? Al menos lo primero es que como iglesia debemos ser semejantes a Cristo. Por supuesto no estamos pensando en una semejanza física, eso no tendría ningún sentido. Estamos esperando o estamos señalando hacia una semejanza espiritual de la iglesia. Así que yo no quiero que usted ya piense en el vacío. Sí, oremos por la edificación, por supuesto, pastor, estamos orando por eso. ¿Pero qué es eso? Bueno, al menos hoy váyase pensando que edificación de la iglesia significa que nosotros vamos a progresar pareciéndonos espiritualmente a Cristo, quien es nuestro modelo. No sé si a usted le gusta esto, a mí me encanta todo lo que son trabajos manuales. No hacerlos porque soy muy torpe, pero verlos, cómo se hacen y ver cómo sacan a veces unas piedras, no tienen ninguna forma, son como vienen las piedras, pero ahí está un hombre con una serie de herramientas organizadas de la más grande a la más pequeña y empieza a veces poco a poco, con paciencia, a pegarle a la piedra, y usted puede volver a la semana y todavía eso no tiene forma, pero él sigue. Es como si en su mente hubiera algo que él quiere hacer con la piedra, pero después, a la otra semana, usted ya le va tomando forma, y después más forma, y él parece que sabe qué instrumento usar, y va definiendo cuando de repente usted empieza a ver un rostro, un brazo, un hombro. Qué interesante ver que lo que él puede sacar de esa roca, y no lo hace como las impresoras de tercera dimensión que hoy están muy fáciles de conseguir, ¿no? Usted mete una información y esas van moliendo el material y le salen. Él lo va esculpiendo con su propia mano. Qué interesante. Hasta que las grandes obras que usted puede ver por allá en algunos museos, de todo lo que un hombre sacó con una piedra, y no tenía la oportunidad de decir, me quedó mal, no, busquemos otra. No, la esculpió, me hago entender qué interesante. Hermanos, y si pudiéramos ejemplificar lo que Cristo hace con la iglesia, es esto mismo. Hermano, ¿cómo venimos usted y yo del mundo? No venimos como el David, así. No, hermanos, venimos horribles, informes. Dice el Efesios 2 que estábamos nosotros viviendo de acuerdo al diablo. Si teníamos una forma o un parecido, era al diablo, al mundo, a la carne, a nosotros mismos, horrible. Y aquí el Señor hizo un pueblo de gente así. Y entonces aquí está nuestro hábil escultor, el Señor. Y Él, con su gran bandeja, entre otras cosas, va a usar los cinceles de los dones espirituales para esculpir la imagen de Cristo en la iglesia. Usted y yo somos quizá un pequeño cincel, otro es un pequeño martillo, el otro es una pequeña lija, lo que sea, pero el Señor va a usar, entre muchas de las cosas que usa, no es lo único, pero entre muchas de las cosas que usa, va a usar los dones que nos da
¿Para qué, hermanos? Para irnos asemejando a Cristo, puliendo a Cristo. La iglesia es como una piedra rústica en la que el Señor va a trabajar para que seamos semejantes a Él. Note lo que dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A dónde? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nota que Él sí tiene un plano en la mente. Este escultor que es Cristo dice, y no voy a dejar de trabajar en iglesias como esta hasta que se parezcan a mí. Eso Él lo tiene aquí en mente. Quizá, hermanos, por mucho tiempo usted diga, yo no sé lo que el Señor está haciendo con nuestra iglesia. Parece que a veces como que no avanzamos, pero el escultor nos diría, yo estoy obrando. Déjeme. Un día va a empezar a ver cómo el rostro empieza a aparecer. Y una mano, estoy hablando figuradamente, ¿no? Empieza a aparecer. Bien, quiero que hablemos, estamos hablando de la semejanza a Cristo, y basado en el versículo 13, dos características. La primera, que la conformación a Cristo o la semejanza a Cristo se va a lograr solo mediante la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Piense eso, que la semejanza a Cristo solo será posible si hay una iglesia unida en la fe y en el conocimiento de Cristo. Volvamos al versículo 13 a ver si es lo que nos dice la Biblia. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Sí nota? El varón perfecto es el resultado. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues ahí dice, llegando a la unidad de la fe y del conocimiento, así llegamos a ser como el modelo que es Cristo. Tal semejanza, hermanos, a Cristo no es un don automático. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que hoy usted creyó y ya quedó conformado. O hoy nos reunimos como iglesia y ya todos estamos conformados a la semejanza a Cristo. No, mis hermanos. Ser semejantes a Cristo es el fin. Es el último paso, es el final de un proceso. ¿Y cuál es el proceso entonces que debemos observar para llegar a ser semejantes a Cristo? Hermanos, la iglesia se debe esforzar en ser una en la fe, y aquí entre paréntesis, doctrina. Y la iglesia debe esforzarse en ser una en el conocimiento de Cristo. Si nosotros no cumplimos el requisito, pues no obtendremos el fin. Si no nos esforzamos en la unidad de la fe y del conocimiento, pues no seremos semejantes espiritualmente a Cristo. En otras palabras, hermano, ser semejantes a Cristo será imposible como en la iglesia cada uno andemos pensando distinto en cuanto a nuestra fe y doctrina. Imposible. Cada uno ande a la luz de sus propias doctrinas, cada uno con sus propios conceptos del conocimiento de Cristo. Será imposible, será imposible. Para una iglesia como nosotros, como lo fue para el primer siglo, es un desafío. Piense cuán desafiante debió ser estas palabras cuando se le dice a una iglesia que estaba compuesta por judíos y gentiles, ustedes deben llegar a la unidad de la fe, a la unidad doctrinal. Imagínense entonces en qué aprietos puso a los judíos y a los gentiles. ¿Cómo nos vamos a hacer uno en doctrina? Ese era el punto. Pero nuestro caso no es distinto, mis hermanos. Seguramente muchos de nosotros conocimos el Evangelio
bajo otras interpretaciones. Unos más exageradas, otros menos. Venimos aquí, hermanos, y todos queremos ser una iglesia semejante a Cristo. ¿Cómo lo vamos a lograr, hermanos? Esforzándonos por ser uno en doctrina. Uno en doctrina. Aquí está el valor, hermanos, de perseverar semanalmente en el ministerio regular de la palabra de Dios. Aquí está el valor. Vea que no es un lujo, ¿sí ve? No es un lujo. Si usted se ausenta de la predicación regular de la palabra del Señor, ¿qué va a pasar con usted? Pues que usted se está saliendo de esa unidad. Mientras la mayoría de la iglesia, por ejemplo, hoy, va a escalar un pequeño escalón, y hoy vamos a quedar todos unánimes en el conocimiento que hoy se está impartiendo, el hermano que hoy no vino, ¿cómo queda en ese cuadro? Se atrasa, ¿no cree? Ahora igualarlo a él, y si por algún motivo en 8 días nosotros subimos otro escalón y ese hermano otra vez volvió a faltar, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? Ese hermano, así no quiera, no nos está cooperando mucho. Porque si la idea es que vamos a ser semejantes a Cristo a través de la unidad de la fe, hermano, esos hermanos que se están rezagando en una iglesia local no van a permitir que la iglesia sea conformada a la semejanza a Cristo. ¿Cómo vamos a ser uno en pensamiento? Y le hago el énfasis, pensamiento doctrinal. Usted no tiene que pensar como yo en todas las áreas, ni yo como usted en todas las áreas. ¿Me hago entender? Usted verá sus malos gustos si quiere pedirse, por ejemplo, por millonarios. Bueno, sí, ya usted verá. ¿Qué le hacemos? Eso es su problema, son sus conclusiones de su humanidad caída. ¿Qué podemos hacer, hermano? Así que, ¿qué problema hay? Lo amo aún así, hermano. Lo amo así. Y cuando vine ya sabía que iba a pastorear gente así, pues igual lo amo. Está bien. Pero se nos exhorta a que todos debemos pensar así, hermanos. No, mis hermanos, en ese sentido, no. Hablando ya de cosas más complejas, estoy pensando en que hay hermanos que son, llamémosle, afectos al gobierno anterior. Y ellos van a defender que el gobierno anterior fue muy bueno y y otros van a decir, fue malo, pero este sí es bueno. Hermanos, y el punto es, como iglesia deberíamos pensar igual en eso. La respuesta es no necesariamente. Hay exageraciones que deberíamos cuidarnos, ¿no? Cuando ya se compromete la moralidad, la espiritualidad, cosas así. Pero la Biblia no nos dice que debemos ser uno. Pero en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, no podemos darnos el lujo que alguien diga, pues a mí se me hace que yo sí creo en la Trinidad, y otro diga, no, yo sí como que estoy dudando, pero igual aquí nos podemos convivir. No, mis hermanos. Ese tipo de desunión sí es fatal para el cuerpo. Por eso, mis hermanos, aquí encontramos el énfasis de congregarnos regularmente y no ausentarnos los días del Señor cuando es el día donde la iglesia es instruida en la palabra de Dios como en ningún otro día. Aquí al menos, hay 3 exposiciones bíblicas, 3 exposiciones que están buscando que todos unifiquemos la doctrina. Si eso hacemos, empezaremos a ser semejantes a Cristo. Si eso no hacemos, hermano, no vamos a hallar semejanza en Cristo. Así que faltar cuando la iglesia es convocada para la instrucción bíblica no se debe ver tanto como un temor legalista. Es decir, hoy falté a culto. Uno como que mira al cielo diciendo, ¿qué me irá a pasar? Hermanos,
Yo creo que Dios puede disciplinar a un creyente que haga eso, que se ausente deliberadamente de un culto de adoración. Pero no es mi tema. No es lo malo que le pueda pasar. Es de lo que se exime si no está en las reuniones de oración, de adoración, de instrucción. ¿Y sabe de qué se priva usted? De la semejanza a Cristo. No es solo lo que podamos, que no nos pueda pasar. La verdad es lo que no nos puede pasar. ¿Y qué no nos va a pasar? Si nos ausentamos de las instrucciones bíblicas, ¿qué no nos va a pasar? Que no seremos semejantes a Cristo. De manera que si usted me dijera, dígame un texto donde la Biblia dice que no nos debemos ausentar de las reuniones de instrucción, yo fácilmente podría sacarle Hebreos 10:25, ¿no? Ábralo, por favor. Muy bien. Y eso es como, ¿qué le digo yo? Que usted esté con una infección por dentro y fruto de la infección por dentro le sale una llaga. Y entonces, ¿yo qué hago? Con Hebreos 10:25, le curó la llaga, pero la infección sigue por dentro. Por eso, leamos Hebreos 10:25 y mire que a primera vista como que soluciona el problema de los hermanitos que no se congregan. 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sí ve? Como si el problema de los que no asisten es que deberíamos animarlos a que asistieran. Quiero que leamos el contexto y note la fuerza del versículo 23. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El problema de quien no se congrega deliberadamente es que ese hombre está fluctuando en su profesión de fe. Que ese hombre no entiende de qué se trata la fe de Cristo. No lo entiende. El hombre no se ha ubicado todavía. Él piensa que congregarse es un lujo del creyente que no tiene nada más que hacer. O piensa que él sí sabe cuándo es bueno o no congregarse. ¿Qué está en medio? La exhortación del Espíritu Santo es: mantengan firme su profesión, estimúlense a las buenas obras y no dejen de congregarse. ¿Sí nota dónde está todo el contexto? La fuerza, quizá, el último paso es no dejar de congregarse, pero la exhortación viene atrás con más fuerza, diciendo: ustedes deben ser capaces de fomentar su firmeza en la fe. Si ustedes no maduran en eso, ustedes no van a tener la conciencia de congregarse. Así que, hermanos, la inmadurez o la falta de crecimiento de una iglesia viene al menos por dos causas, es lo que yo entiendo. Es decir, porque una iglesia no crece en la unidad de la fe, porque una iglesia se estanca, y si se estanca eso, pues no seremos semejantes a Cristo. Lo primero viene, lamentablemente, por la ignorancia doctrinal y de conocimiento. Hay iglesias, hermanos, que lamentablemente, y eso lo decimos no con orgullo, pero con dolor, hay iglesias, hermano, donde no se puede decir que se predica el Evangelio, se predica algo de Evangelio. Así que si el requisito es ser unánimes en doctrina para ser semejantes a Cristo, ¿cuándo ellos van a ser semejantes a Cristo? Si desde el púlpito, hermano, no se predica la fe que deberíamos creer. No podemos criticar a esos lugares que no tengan hombres capacitados en oratoria.
hablan tan bueno, ¿no le parece? Son envolventes, eso nos cuentan qué hicieron entre semana, cómo les fue aquí, allá en sus paseos, y todos estamos... Pero hermanos, no nos dan la fe, no nos dan la doctrina. Y entonces, hermanos, esas iglesias carecerán de semejanza a Cristo. Pero hay una segunda causa de por qué una iglesia no crece, y no es una en la fe, y quizá es más dolorosa. Tiene que ver, hermanos, con la indiferencia de los miembros hacia el ministerio de la palabra. Y esto se da mucho más en iglesias del corte nuestro. Iglesias que por la gracia del Señor tienen un ministerio de la palabra fuerte, pero los miembros son desganados, desinteresados, livianos. El primer error se da desde el púlpito. Puede haber gente que ame y quiera el Evangelio y el púlpito no les provee esa información. La iglesia inmadura. Pero una iglesia puede ser inmadura si puede tener un púlpito fuerte y los hermanos son indiferentes a la hora de exponerse al ministerio de la palabra. A veces ocurre, hermanos, que iglesias como las nuestras se acostumbran a comer bien. Recuerde la primera vez que probó ese plato que usted tanto quería. Antes no era tan común la pizza, ¿no? Antes, tal vez la mayoría sí. Los niños dirán, no, eso es común. Antes yo le recuerdo a usted que había solo sitios específicos para comer pizza. Y una de las cosas cuando usted cumplía años es, mijo, hoy vamos a comer pizza, y uno, ¡ay, pizza! Bueno, ese era un acontecimiento, como comer pollo antes, ¿sí? Si usted es de mi generación sabe lo que estoy... De pronto los otros dirán, no, eso pollo, eso también, ya estoy cansado de comer pollo. Como me decía un hermano, no, ya estoy cansado de comer pescado. Y bueno. ¿Y qué pasa? Que quizá nos empezamos a acostumbrar y lo que antes era un privilegio, hoy se nos convirtió en algo común, es más, de desechar. Y puede ser, hermanos, que la inmadurez de una iglesia venga, porque al comienzo era muy importante lo que se escuchaba, y después, sí, ya, eso es común en nuestra iglesia, eso es común, ya está, no importa. Hermanos, la iglesia no se edifica solo por un púlpito fuerte. Ustedes tienen también su responsabilidad de esforzarse por ser uno en la fe. La inmadurez de una iglesia viene por la negligencia de ella andar unánimes en la fe. Por eso la Biblia exhorta a los creyentes a guardar la unidad en el vínculo de la paz. Los creyentes deben tomar para sí mismos esta exhortación y decidir no ser uno de ellos que se rezagan semanalmente de la iglesia, de aquellos que se apartan arbitrariamente de la comunión de la iglesia. El creyente debería no ser uno de esos. Mientras unos hermanos empiezan a madurar, ellos siguen en un estado infantil. Mientras en una parte de la iglesia se empieza a evidenciar la semejanza a Cristo, en otra parte de la misma iglesia hay carnalidad, hay mundanalidad. Y eso no nos coopera para ser semejantes a Cristo. Qué lindo cuando el Señor empieza a hablar en una iglesia. Pero imagínese usted esta escultura, solo imagínela, es un chiste. Que el rostro, el escultor, la mitad de la cara tenga una oreja perfecta, un pómulo perfecto, por el otro lado tenga una oreja de topollillo y un ojo desviado. Ahora, lo que debería darnos expectación ver, ¿qué logra ocurrir? ¿Qué logra pasar? Que usted no se concentra en la parte linda de la escultura, sino que usted al verla, inevitablemente va a decir, no va a decir, al menos la mitad está bonita, no, va a decir, no, ese es un chiste. Ahora, ¿qué pasa, hermanos?
En la iglesia el Señor empieza a trabajar y, por ejemplo, empieza a ser más pacientes, más entendidos a los hermanos en cierta área, a madurarlos, por ejemplo, en cómo ellos afrontan las providencias, en su paciencia, en su amor, en su generosidad. Y eso se lo puede ver. ¡Qué bueno! Porque estos hermanos están madurando, ellos están creciendo, se están pareciendo a Cristo. Pero en la misma iglesia puede pasar que hay un hermano completamente distinto que nos diga, que nos haga pensar, ¿y este hermano qué? Pensé que estábamos avanzando, por ejemplo, en generosidad, y este hermano, tacaño. Hay hermanos absteniéndose de toda especie de mal, al menos esforzándose. Hay hermanos que imprudentemente se meten en cualquier tipo de mal. Hay mujeres que van creciendo en modestia. Hay mujeres que... ¿Modestia, pastor? ¿Eso qué es? ¿Eso no es legalismo? ¿Me hago entender? ¿Qué pasa con una iglesia así, queridos hermanos? Cuando hay padres que se están tomando la responsabilidad de ser padres y cuando hay padres que no quieren hacerlo, ¿qué pasa en una iglesia así, hermanos? Que no seremos semejantes a Cristo. Porque uno estamos pensando una cosa, otro estamos pensando otra. Y hermano, crea que cuando el Señor pasa por una iglesia así, ¿qué piensa que nos va a decir a nosotros? O quizá un visitante. ¿Se va a concentrar que en la parte bonita de nuestra iglesia? Cuidado, hermanos, porque hay gente aquí en esta iglesia que ya empezó a orar como conviene. Empezó a entender de qué se trata la oración. Nos ha pasado en las reuniones de oración, ¿no? Yo voy a decir esto porque es real, solo para ilustrarlo, para que usted entienda lo que le estoy hablando. Estamos pidiendo las peticiones de oración, ¿no? Pues hermanos, oremos por las misiones, oremos por las conversiones, oremos esto. Usted sabe que alguien levantó la mano y dijo, oremos por los perros abandonados de la calle. ¿Qué le da a usted a entender esa petición? Que aquel no ha entendido para qué oramos como iglesia. Ahora, lo criticamos no tan fuerte, pero eso es dramático, pero es real a lo que puede pasar en una iglesia. Que mientras unos estemos pensando en otras cosas, haya un grupo de personas que por su negligencia, escúchese bien, negligencia, se estén rezagando de la unidad de la fe. Y si eso ocurre, no nos asemejaremos a Cristo. Cuando usted piense que es edificación del cuerpo de Cristo, sáltele aquí, que es que debemos ser semejantes a Cristo. Y con esto termino. ¿Cuál es la meta que debemos alcanzar? Es decir, ¿cuándo deberíamos dejar de preocuparnos por ser uno en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Cuándo deberíamos decir, bien, ya? Lo dice el texto, por supuesto, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿a dónde? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando eso ocurra, diga, ya no me preocupo más por promover la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta ese día. Antes nos toca trabajar continuamente por eso. Sabemos, hermano, que eso no será posible, nuestra perfección, hasta el día que Cristo venga. Pero, hermanos, sí hay algo que la iglesia debería hacer, y es procurar la unidad de la fe hasta que lleguemos a la estatura o al modelo de un varón perfecto. Yo quiero mostrarle, solo apúntelos usted porque se los voy a citar rápidamente, que no es el único texto que nos pone una medida así. ¿Sí? Porque usted dirá, pues no, aquí la puso, sí la puso, fue grande, ¿no?
Pero eso debe ser Él. Y aquí, escuche estos textos, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sí? ¿Para qué fuimos predestinados los creyentes? ¿Para qué? Para ser semejantes a Cristo, no menos. Él no quiere que seamos semejantes al hombre, al mejor hombre moral, moralmente aceptable, al hombre más dadivoso, generoso. No. ¿Cuál es la idea de la predestinación? Hacer de gente pecadora, gente como Cristo. Segunda a los Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hermanos, perfecciónense los unos a los otros. Esa es la meta. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, siempre rogando, mire lo que oraba Epafras, encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este Epafras sí oraba, era con toda, ¿no? Él no se iba con, ay Señor, ayúdale, que es que mira, él está sufriendo, ay Señor, la rodilla de mi hermano. ¡No! Señor, yo quiero que ellos sean perfectos, firmes y completos. ¡Qué oración, hermano! Eso tiene la intención del Espíritu. Epafras fue uno de los que dijo, si el Señor nos predestinó para ser conformes a su Hijo, ¿yo cómo debería orar por ellos? No tengo otra alternativa. Señor, hazlos perfectos, completos, firmes completamente. Segunda Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, si usted lee la escritura, hermano, con el propósito de mejorarse usted mismo, le recomiendo varios libros, ¿no? La culpa es de la vaca, cosas así. Esos libritos le ayudan. Si usted quiere mejorar a usted mismo, esos libros son buenos. Pero si usted quiere ser como Cristo, vaya a este libro y perfecciónese allí y ore, Señor, yo no quiero una medida menor. Qué bueno por los ejemplos de los pastores, qué bueno. Qué bueno ejemplos como los de Pablo, Lutero y Calvino. ¡Qué bueno! Pero yo voy a la Escritura, Señor, porque quiero ser como tú. A eso estoy apuntando. A ser como tú. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, si la meta es ser perfeccionados, llegar a una estatura, asemejarnos a Cristo, esto presupone, hermanos, cuán imperfectos hoy somos. Avancemos, hermanos. Yo no quiero que ustedes sean desagradecidos con lo que Dios está haciendo con nosotros ahora. Y démosle gracias a Dios por lo que Él ha venido haciendo con nosotros aquí y ahora. Y si miramos atrás de nosotros, podemos decir, qué buen crecimiento nos ha dado Dios. Pero hermano, la Biblia no nos dice, mire atrás y anímese al crecimiento. No. ¿Dónde nos dice que miremos? Mire a Cristo y saque una conclusión. ¿Sabe? Porque si usted mira atrás, siempre va a ser mejor, ¿no? Siempre va a ser mejor del atrás que dejamos. Estaba repasando algunas notas, algunas fotos de lo que éramos hace casi 2 años. Y al mirar eso uno dice, hemos crecido, qué bueno. Pero miro la Biblia y digo, ¿cuánto nos falta, Señor? Danos tu gracia para ser lo que deberíamos ser ahora, Padre. Así que no te conformes con la pregunta de una medida básica. ¿Qué no tenía ayer y qué tengo hoy? Qué bueno. No, mira a Cristo y pregúntate cuánto nos falta para esa medida.
Además, hermanos, les animo a guardar la unidad en la fe. No es un lujo, hermanos. Procuremos la unidad de la fe. No sea el creyente que fracture la unidad rezagándose o quedándose atrás de las instrucciones bíblicas. No. Procure unirse en la fe, en el conocimiento. No se quede atrasado. ¿Por qué? Porque se pone en una posición peligrosamente infantil y además retrasa el crecimiento de toda la iglesia. Hermanos, y por último, nunca vamos a exagerar en el entendimiento bíblico. Así que no se deje susurrar esto en su oído. ¿No crees que estás aprendiendo mucho ya en la iglesia? Tres exposiciones ya es mucho semanalmente. No se deje susurrar eso, hermano. Jamás vamos a entender tanto la voluntad de Dios. Jamás vamos a entenderla tanto. Venir a escuchar regularmente la palabra de Dios a través de los dones que Dios ha dado a la iglesia no es un accesorio de los cristianos que no tenemos nada más interesante que hacer los domingos en la mañana o en la tarde. No. Es una necesidad y requisito para ser semejantes a Cristo. ¿Lo entiende ahora? ¿Lo entiende ahora? Oremos, hermanos, que el Señor nos haga semejantes a Él.